de repente incluso hasta aprovechar el tiempo, este espacio, porque gracias a la gentileza, ¿cierto?, siempre presente de nuestro inspector general, ¿verdad? Él se toma el trabajo de publicarla ahí en el grupo WhatsApp. Por tanto, este material está a vuestra disposición. Así que aprovechémoslo. Yo creo que eh, este tema, siempre el mundo o la idea indigenista, no indigenista por el indigenismo, sino que en el sentido, por ejemplo, del aporte que los pueblos originarios han hecho a todos los estados, es digno de ser valorado, ¿ya? Esto yo creo que es mucho más que una materia. Todo el tema, por ejemplo, de las distintas luchas, de la evolución, del aporte al Estado-Nación del mundo indígena, es muy potente, es presente hasta el día de hoy. ¿Ya? Bueno, recapitulando un poco, repito, no voy a profundizar como lo hice la vez pasada, sino que más bien a lo mejor remitirme a lo puntual de cada diapositiva, a modo de retroalimentación, ¿verdad? Eh, a mí siempre me gusta como definir, ¿no es cierto?, el tema del cual estamos hablando. Y ahí debemos señalar, ¿verdad?, que los pueblos indígenas de Chile son aquellos pueblos amerindios, ¿ya?, y uno polinésico, que habitan o habitaron el actual territorio, ¿cierto?, en este caso de nuestro país, desde antes de la llegada de los conquistadores, ¿cierto? Esto fue en el siglo XVI, ¿verdad? Bueno, siempre se ha señalado, ¿verdad?, que, y se le dio, a lo mejor injustamente, a don Diego Almagro la categoría del descubridor de Chile. Bueno, la verdad es que Diego Almagro, claro, él vino a nuestro país intencionadamente, aunque su intención fue ganar riqueza, ¿verdad? Generar acá una suerte de reino tan importante como lo era los Incas y el Perú, ¿verdad? Para equiparar un poco al poder que ya tenía Francisco Pizarro, ¿no es cierto?, en Perú. Bueno, le fue mal pues, a don Diego Almagro, ¿cierto? Porque no encontró oro, o muy poco, no como le esperaba, y en general indígenas mapuche en su gran mayoría, pero también algunos levantamientos de aguitas, fueron hostiles a la llegada de esta hueste de los españoles con Almagro. Bueno, ahora, en general el pueblo indígena, ¿verdad? Amerindios en su gran mayoría y polinésico, la disminución de su población eh, se debe a varias causas. Una de ellas ciertamente es la muerte violenta en guerra, evidentemente. Pero si uno analiza, no hubo tantas guerras del mundo español contra el mundo indígena, ¿ya? Si uno toma, por ejemplo, el proceso completo de la conquista española en América, yo diría que guerra, sí, como entendiendo guerra, podría ser, ¿no es cierto?, que, no sé, el enfrentamiento de un ejército contra otro, es una guerra verídica, digamos. Ciertamente los españoles con Cortés contra los aztecas, ¿verdad? Después de la muerte de Atahualpa, líderes incas, entre ellos Manco, se levantan en armas contra los españoles y ahí también hubo una guerra que finalmente termina con la ejecución de Tupac Amaru, ¿verdad? Hay una guerra ciertamente, y la guerra de Arauco. La guerra de Arauco también fue un conflicto tal cual, conflicto bélico. De hecho, los mismos españoles hicieron obras en torno a esto y denominando de un comienzo guerra. Ya, pero si ustedes se fijan, estamos hablando de tres contra el tema de Cortés con los aztecas, el tema, ¿verdad?, de los españoles contra la familia y descendientes de Atahualpa, y la guerra de Arauco, en todo un continente. Por lo tanto, estadísticamente hablando, yo diría que no fue el factor más importante de muerte en las guerras con los españoles. El tema de las enfermedades sí que lo fue. Evidentemente, el elemento español trajo desde otras latitudes, especialmente de Europa, ¿verdad? También el contacto que tuvo con pueblos asiáticos y africanos, enfermedades que acá en América los indígenas no estaban preparados, no tenían los elementos naturales, anticuerpos, defensas propias, ¿verdad?, para enfrentárseles. En su momento ya dado señalé la malaria, el tifus, en su momento dado, ¿verdad?, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, diezmaron fuertemente a la población, la viruela, a la población, ¿no es cierto?, indígena, ¿verdad? Y el genocidio practicado por el elemento hispano, sí estuvo presente ciertamente, pero también estuvo acompañado por genocidios ejecutados por ya estados republicanos, ¿ya?
Ahí le hace la ocupación de la Araucanía en Chile, el tema de la guerra del desierto, o la campaña del desierto en Argentina, los ataques que el Estado estadounidense hizo contra las tribus norteamericanas, por ejemplo, estoy pensando en los Sioux, Cheyenne, eh, Apaches, Comanche, Delaware, Navajo, etcétera. Todo la Cherokee, las etnias, ¿verdad? De lo que diría Estados Unidos. Entonces, también el genocidio que ahí habla, que fue otra causal de una gran mortandad de indígenas en este continente, también fueron practicados por los estados ya republicanos. Y yo diría que no tanto por la monarquía, no tanto por la monarquía. Y después incluso, en tiempo de la colonia, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, que la monarquía española, increíblemente, le concedió al pueblo mapuche categoría de libre vasallo de la corona. Increíble, ¿eh? E hizo tratados con ellos. Por eso es que durante la independencia, para la sorpresa de algunos, ¿verdad?, muchos mapuches pelearon a favor de los realistas, contra los patriotas. ¿Por qué? Porque con ellos habían firmado tratados de paz y de reconocimiento mutuo de político, económico, social. Bueno, en la actualidad, ¿verdad? Como dice ahí, el Estado chileno reconoce la existencia de pueblos aborígenes, 9, ¿verdad? El Aymara, el Yeguita, el Atacameño, Quechua, Rapanui, Coya, Cahuáscar y Yagán, ¿ya? Eso era un poco el reconocimiento constitucional. ¿Mm? Hubo otros pueblos que lamentablemente no, bueno, lamentablemente, ¿no es cierto?, no tuvieron ese rango constitucional, ¿verdad? Una porque ya no existen como tales, desaparecieron, y otros porque se fusionaron, ¿verdad? No todos los pueblos aborígenes de Chile fueron exterminados por las masacres que acabamos de señalar, otros fue por el mestizaje, la emigración, sí, hubo pueblos que emigraron, los pueblos mapuches que hoy día viven en Argentina, el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, argentino, estoy pensando en las Pampas Argentinas, estoy pensando, ¿cierto?, Bariloche, el Río Negro, el sur de Argentina específicamente. Bueno, ahí hay varias etnias, todas de origen mapuche, ¿no es cierto? Bueno, los mapuches que se les llama así tal cual, pero también están los indios Pampas y los indios Ránqueles. Ya, todos esos grupos indígenas, ¿verdad?, derivaron desde este lado de la cordillera, desde este lado de la cordillera, ¿no es cierto?, hacia Argentina en tiempos tardíos, post, ¿no es verdad?, independencia, ¿ya? Bueno, en Chile había pueblos agricultores, cazadores, recolectores, ¿verdad? En 1500 a.C., los indígenas del altiplano inventaron cuchillos, armas, utensilios como vasijas, donde molían los vegetales para comérselos. Ahí yo siempre destaco, ¿verdad?, el tema del mortero, ¿verdad? El mortero era una herramienta, un utensilio, mejor dicho, que permitía establecer, ¿verdad?, y moler distintas, yo digo, así como lo que nosotros consideramos aliño, ¿verdad?, un tipo de condimento, el mortero, se ve en esas latitudes. Y también entraron en contacto con pueblos del mar, ¿ya?, pueblos de la costa, con los cuales intercambiaron productos, ¿verdad? Cambiaron sus armas con cuchillos, arco, por anzuelos, huesos, espinas, ¿verdad? Es sabido que changos y atacameños, por ejemplo, intercambiaban sus productos, unos del mar, los changos, otros del interior, ¿verdad?, los atacameños. Mariscaron, pescaron, cazaron lobos marinos. Los indígenas que se quedaron en el altiplano criaron vicuñas, un camélido americano, ¿verdad? Auquénido también se dice, y tejían con sus lanas y fibras vegetales. De hecho, la artesanía, la textilería de todos estos pueblos fue bastante notable, ¿eh? Fue muy buena, muy depurada. Hasta el día de hoy, en todos estos pueblos su textilería lo hicieron bastante famosos. Bueno, los principales pescadores eran chinchorros y changos, ¿verdad? Y los principales agricultores eran los atacameños. Entonces ahí tenemos una división de Chile prehispánico. Una edad temprana, ¿verdad?, entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo. Una edad media, no pensemos en la edad media europea, no, es la media así, en este contexto, en el Chile prehispánico, del 500 después de Cristo al 1000 antes de Cristo, después de Cristo, perdón. Y la edad tardía, 1000 después de Cristo al 1500, es decir, cuando los españoles llegan al territorio que hoy día es Chile con Diego Almagro, estaban precisamente en un proceso de Chile prehispánico tardío, ¿ya? Recuerden que ya a esa fecha
se había producido la invasión inca en Chile. Entonces, los incas llegan, ¿verdad? Como lo vimos en clase anterior, ¿verdad? Los incas llegan hasta la cuenca del río Maule, según la mayoría de los historiadores, ¿verdad? Otros señalan que hasta la angostura de Paine, ¿verdad? Pero bueno, en torno, ¿cierto?, a lo que es el centro-sur de Chile. Y si no pudieron seguir avanzando en territorio que hoy día es Chile, ¿verdad? Fue precisamente, entre otras cosas, por la lejanía de su ciudad capital, ¿verdad? El Cusco, pero también por la hostilidad, el rechazo, eh, el sentido de la indómito que les permitió no aceptar la dominación inca. ¿Y quiénes fueron estos pueblos? Los mapuches. Los mapuches. Ahora, al tiempo después, se produjo también un levantamiento de Aguita contra los españoles. ¿eh? Eso no se nombra poco. Da la sensación como que los mapuches fueron los únicos indígenas en Chile que se levantaron el alma. No, los de Aguita también. Incluso en un momento dado a un emisario de Pedro de Valdivia que lo había mandado al Perú, ¿verdad? A buscar auxilio, socorro, etcétera, porque la situación estaba crítica en Chile en ese instante. Bueno, fue tomado prisionero por los de Aguita en uno de estos levantamientos. Bueno, después logró escapar, ¿verdad? Y llegó a su destino, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Un mapa que más o menos va ubicando en nuestro país la posición geográfica de los distintos pueblos aborígenes, ¿cierto? Ustedes se fijan, bueno, changos, esa flechita tendría que estar un poquito más hacia la costa, ahí, porque ahí daría la sensación que los changos están ahí en la cordillera. No, los changos es la costa, desde el límite con Perú actual hasta, increíblemente, la zona de Valparaíso. Se sabe, ¿verdad?, que hubo presencia de los changos en la bahía de Valparaíso, fíjense. Fue bastante extenso el territorio que los changos ocuparon. Por eso se decía que los changos eran nómadas del mar, ¿verdad? Etnia hoy día desaparecida. Ni siquiera se conservó, por ejemplo, topónimos, aparte del lenguaje, no, no, no. Se sabe su existencia por testimonio de otros indígenas, ¿verdad?, que eh, lo pudieron tratar y tener contacto con ellos. Bueno, los atacameños, ¿verdad?, en torno a lo que hoy día sería la región de Tarapacá y fundamentalmente la región de Antofagasta, la cuenca del río Loa. También aquí en el norte estaban los aymaras, en las quebradas del norte grande de Chile, en la actual región de Arique, Parinacota y región de Tarapacá. ¿Ya? Los atacameños, ¿cierto? Ahora, el nombre específico original de los atacameños es el pueblo Licanantay. ¿Ya? Licanantay, es el nombre de ellos. Atacameño, ¿verdad? Fue un nombre a posteriori que se les dio, ¿verdad? Como habitaban en el valle o la cuenca de Atacama, donde el río Loa, que sale de Atacama, todo eso. Bueno, por eso se les puso ese nombre, pero la verdad es que ellos a sí mismos se consideran el pueblo Licanantay, ese es el nombre que ellos lo reconocen como propio. Bueno, después, ¿verdad? Los de Aguitas, que se ubican en el actual norte chico de Chile, tercera, cuarta región, especialmente los valles transversales del norte chico, el valle del río Copiapó, del río Huasco, del río Elqui, del Limarí y del Choapa. ¿Cierto? Y de hecho, los dieguitas tuvieron contacto con los mapuches del norte, es decir, los picunches. ¿Cierto? Los picunches fue la etnia, ¿verdad? Mapuche. Los picunches fueron parte de los mapuches, pero que vivían en esta zona. El gran Toki Michimalongo, ¿verdad? Que era el señor del valle, que hoy día es el Valle de Quillota, ¿no es cierto? Pero él con sus tropas dirige el primer asalto y la primera destrucción de la ciudad de Santiago. ¿Mm? Una fecha emblemática. Eso fue un 11 de septiembre de 1541, ¿verdad? Michimalongo, que era señor de acá, del Valle de Quillota, Picunche. Pero si tú, no sé, a un Picunche que desapareció, o sea, por el mestizaje, pero se me han preguntado, oiga, ¿ustedes son Picunche? Supongamos que no se han entendido, ¿verdad? Bueno, lo más probable es que no hubiesen dicho no, pero nosotros somos mapuche. La Picunche era más bien una denominación de tipo geográfica, toponímica, y no que ellos fueran un pueblo aparte, los Picunches. Eso tienen claro. En el fondo, el pueblo mapuche se extendió desde el río Choapa, se dice aproximadamente, hasta la isla de Chiloé, ¿ya? La isla de Chiloé. Esto queda, ¿no es cierto?, en la 10ª región. Claro, porque considerando que los huilliches forman parte del pueblo mapuche, ¿verdad? O sea, el límite extremo de los mapuches, especialmente la isla de Chiloé, ¿ya? Bueno, seguimos este recorrido, ¿cierto?, del mundo indígena, ¿verdad? Los picunches, insisto, mapuches del norte, los pehuenches, un pueblo que si bien es cierto, compartía
parte de la organización social de los mapuches, su idioma, el mapudungún, ¿verdad? Pero en los pehuenches se sabe que fue una invasión o una migración, si se quiere, de pueblo también del otro lado de la cordillera. Habrían llegado, ¿cierto?, de la zona norte o noreste de Argentina, claro. Y se habrían, ¿no es cierto?, incrustado dentro del pueblo mapuche y comillas, se mapuchizaron, es decir, adquirieron el idioma, la religión y ciertos elementos de su organización social, ¿ya? Aunque los pehuenches, por ser una etnia más pequeña en cuanto a número de personas, ¿verdad? No se organizaron totalmente como los mapuches, como vamos a ver después, ¿ya? El nombre pehuenche, ¿cierto?, hace alusión a su principal alimentación, ¿cierto? Bueno, ya nombramos los huilliches, que habían distintas etnias o huilliches, ¿no es cierto?, del continente, y grupos de ellos, ¿verdad? Eh, Invadieron o pasaron a la isla de Chiloé, en donde se enfrentaron con los chonos y caucahues. Los chonos, ¿verdad?, se corrieron cada vez más al sur, parte sur de la isla de Chiloé. De hecho, esta isla que está aquí, esa isla que se ven ahí, ¿verdad?, hoy día se llama Archipiélago de los Chonos. ¿Mm? Ya, pero los chonos, ¿por qué llegaron allá? Porque fueron empujados por los huilliches, un pueblo más guerrero, ¿no es cierto?, que invadió su isla. Del Caucahue, le soy franco, no tengo muchas noticias de ellos, ¿verdad? Asumo que es una etnia que vivió en esa misma localidad, ¿ya? Bueno, ya más al sur, ¿verdad? Los Alacalufes o Cahuáscar, los Onas fundamentalmente la isla Tierra del Fuego, ¿ya? Y los Yámanas o Yaganes en las islas del extremo sur de Chile. A eso podríamos agregarle los Tehuelches o Aoniken, o Aoniken, que vivían, ¿verdad?, en lo que hoy día se denomina la Patagonia chilena. Y también, por supuesto, lo que es también hoy día la Patagonia argentina, sí. ¿Ya? Entonces ahí el grupo Aymaras, con sus atuendos, sus eh, instrumentos, ¿verdad? Todo eso. ¿Ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, los colores de distintos indígenas son bastante afines. ¿Eh? Por ejemplo, la colorética aymara es bastante similar, por lo menos, a los mapuches. Tal vez a lo mejor por la cuestión de entorno, acá los mapuches domina más el verde que en los aymaras, para en entornos desérticos, ¿verdad? Pero hay ciertas similitudes, a pesar de la distancia, fíjense, aymara acá y mapuche por acá. ¿Mm? Y esto es una manifestación mapuche en las calles de Santiago, ¿cierto? Se me ocurre en torno a una protesta o manifestación, mejor dicho, por el Día de la Raza, que ellos rechazan, ¿no es cierto? Bueno, acá personajes muy importantes social y religiosos de los mapuches, como los y las machis, que hacían sus ceremonias. La más famosa es el Guillatún, donde se pedía por mejores cosechas, ¿verdad?, por lluvias, y también el Machitún, en donde se curaban enfermos. Bueno, el pueblo aymara, ¿verdad?, sus comunidades se emplazan preferentemente en el altiplano de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, en zonas que van desde Visviri, Putre, hasta Quillagua. La comunidad aymara más austral en Chile es en la región de Antofagasta. ¿Ya? Bueno, ellos tienen idioma propio, que se llama de la misma forma aymara, aunque, como ocurrió en casi todas las etnias, ¿verdad?, en Chile, los de Chile, ¿no es cierto?, también gran parte, su propia idioma, su propia lengua, ha sido reemplazada por el castellano. ¿Ya? En los últimos años la población aymara ha experimentado migraciones hacia las ciudades grandes del norte de Chile, Arica, Iquique, Antofagasta. ¿Ya? Ya. Ahora, el pueblo quechua. En paralelo me estaban llegando tareas de otros cursos, muchachos. Por eso tanto WhatsApp por ahí, que eso ustedes se entienden. Bueno, el pueblo quechua, ¿verdad? Los quechuas son un grupo de etnias que habitaban en la cordillera de los Andes y comparten el uso de las lenguas quechuas, que es en el fondo el idioma originario y oficial del Imperio Inca. Por ende, hoy día existen quechuas tanto en Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Ecuador también se le nombra. De acuerdo al censo del 2012, ya en Chile vivirían poco más de 6.000 quechuas, considerando solo aquellas personas de nacionalidad chilena que declaran su pertenencia a un pueblo indígena.
El número de quechuas procedentes de otros países no se conoce, ¿cierto? Claro, porque en general los incas impusieron su idioma, ¿ah? El quechua ellos lo impusieron. Eh, Así como en el Imperio Romano, ¿verdad? Los romanos precisamente impusieron el latín, ¿verdad? Bueno, los quechuas impusieron, ¿verdad? El idioma en su imperio. Pero las distintas tribus, ¿cierto? Dominadas, eh, en su interioridad siguió hablando el idioma propio. Por ejemplo, los picunches, que también fueron dominados por los incas, ¿verdad? Siguieron hablando mapudungún. Los de Aguita, su idioma autóctono, ¿verdad? Los licanantay, el kunza, el aymara, el idioma que se llama de la misma forma. ¿Se dan cuenta? Pero además, como por así decirlo, tenían como un segundo idioma, el quechua. ¿Verdad? Ya. Los atacameños son una etnia indígena de Sudamérica. Habitó en el interior del desierto de Atacama, norte de Chile, Argentina y sur de Bolivia, en torno al curso del río Loa hasta Copiapó, ocupando también las quebradas y valles de este desierto y los faldeos de la cordillera de los Andes, incluyendo toda la puna meridional o puna de Atacama. La puna de Atacama es una parte del norte de Argentina, en algún momento dado fue de Bolivia, pero hoy día, hace tiempo ya en realidad, fue es de Argentina. Bueno, entonces, en los atacameños, ¿verdad? Estaban presentes y están presentes en ambas partes de la cordillera, como sucede en casi todo este mundo indígena del norte. Un rasgo característico fue la agricultura de terrazas, técnica aprendida de los incas. ¿Se acuerdan que en clase anterior, verdad, nosotros mostramos ahí diapositivas cómo era la agricultura de terrazas en los cerros, ¿cierto? Que regaban desde la cúspide del cerro, desde la cima? Bueno, los de Guita se llaman más al sur que los atacameños. Se trata de una rama suboccidental. Estos consiguieron desarrollar la agricultura sirviéndose de un sistema de riego que aprovechaba las terrazas escalonadas, excavadas en las laderas. Cultivaban maíz, papas, calabazas, los zapallos, ¿cierto? Los de Guita habitaban en Chile, en la parte norte chico, especialmente en la región de Coquimbo. ¿En qué valles? Pues ya lo nombré, lo repito, el Quilibarí, Choapa. Ahí los indígenas, ¿verdad?, se asentaron. Se destaca la cerámica de Aguita, elemento cultural que los ha hecho conocidos en el mundo entero. Y eso es verdad, no estoy exagerando allá. Conocidos en el mundo entero. La cerámica de Aguita es muy importante, muy endémica, es decir, muy de ellos. Prácticamente no existe algo parecido en el mundo. ¿Ya? Ahí tenemos imágenes, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, ¿verdad? Grupos, ¿no es cierto? Aymaras, quechuas, dieguitas, etcétera. Ahí tenemos, ¿verdad? Estas imágenes que, si ustedes se fijan en el colorido, el ropaje, los sombreros, ¿cierto? Entonces, de verdad no es tan simple así como, a ver, a ciencia cierta, no es tan simple señalar, bueno, qué pueblo es, qué habitante, por ejemplo, de ahí es atacameño, licarantay o aymara, por ejemplo. ¿Ya? No es tan rápido hacer esa asociación. Pero la verdad es que se establece con mucha, después con el estudio, ¿verdad? Fundamentalmente por el tema idiomático, algún tipo de actividad económica, ahí se puede hacer la diferenciación. ¿Mm? Ya, el pueblo Rapa Nui, ¿a qué se establece eso? Ya, bueno, el pueblo Rapa Nui, ¿verdad? Ellos habitaban en la isla de Pascua, o la más llamada isla de Pascua. Hoy día también se llama de la misma forma Rapa Nui. La isla de Pascua se llama isla de Pascua tal cual, porque se descubrió en un día de domingo, Pascua Resurrección, ¿no es cierto? En el siglo XVIII, 1700 y fracción. Ya, Jacobo Rowen. ¿Ya? Él llegó a esta isla en un día de domingo de resurrección, la Pascua, y como ese nombre, ¿verdad?, quedó, y durante mucho tiempo se señaló de esa forma. ¿Ya? Rapa Nui es un nombre de origen tahitiano, claro, Rapa Nui. Hay dos versiones, uno dice que significa isla grande y otro dice que significa Rapa grande, ya, porque Rapa es otra isla ubicada en el archipiélago de Tahiti, ¿ya? Es otra isla, Rapa. Entonces, la versión esa que acredita eso, ¿verdad?, o que señala eso, dicen que el rey Otumatua habría llegado desde Tahiti, el archipiélago tahitiano, encontró esta isla, lo que nosotros decimos la isla de Pascua, ¿verdad?, parecida a la isla Rapa de ellos, del archipiélago tahitiano. Entonces le llamó Rapa Nui. Nui es grande.
Entonces ahí es donde viene la discusión, si es isla grande o Rapa, es decir, como esa otra isla grande. Bueno, la palabra Rapa Nui tampoco es autóctona de Rapa Nui, ¿ya? Eso es derivado de indígenas, o de aborígenes, mejor dicho, venidos de Tahití. Eso hay que establecerlo. ¿Ah? Bueno, la isla de Pascua está situada en el continente de Oceanía, a 3.760 kilómetros de la costa del continente sudamericano. Esto es más o menos a la altura de Caldera, tercera región. El Patrimonio de la Humanidad es santuario de la naturaleza. Esta isla de clara tradición polinésica fue incorporada a Chile en el año 1888, mediante un tratado de anexión entre el jefe, ¿ya? Ariqui, ¿ya? Atamu Taquena y el capitán chileno Policarpo Toro. Recién en 1966 los Rapanui fueron considerados ciudadanos chilenos. Este dato es importante, ¿eh? Fíjense. O sea, 1966, imagínense, esto es hace 54 años, ¿ya? 54 años. Eh, pero en el contexto histórico, yo te diría que es un año reciente, 1966. O sea, desde el momento que se incorporó la isla de Pascua a Chile, hasta ese año, los isleños, ¿verdad?, no tenían categoría de nacionalidad chilena. Se me preguntaba en nuestro curso por ahí, entonces, ¿qué nacionalidad tenía? Bueno, eran como apátridas, podría ser, etcétera, pero no eran considerados chilenos. ¿Dónde viene la polémica? Es que hoy día hay distintos movimientos ahí isleños, ¿verdad?, que señalan que esa gestión que hizo Policarpo Toro, que era un marino, fue bastante mal hecha porque, o mal intencionada, si se quiere, porque ellos señalan que fue, a lo más fue una concesión, como un arriendo de terrenos, como un comodato, pero no fue una venta, no fue una anexión con soberanía. Y además, como te lo conté en su oportunidad, ¿verdad? Los vendedores de la isla de Pascua pero eran estancieros franceses que dominaban parte de la isla, que ellos a lo más podrían haber vendido sus terrenos como propiedad. Ya, vamos a subir, por ejemplo, que estos caballeros franceses, con respecto a su estancia ahí, tenían prácticamente la totalidad de la isla, ya. Era de ellos, desde el punto de vista como uno, por ejemplo, es dueño de una hacienda, de un fondo. Ya. Estos señores, ¿verdad?, vendieron en categoría de bien raíz a Policarpo Toro, que a nombre del gobierno de Chile, esos terrenos. ¿Ya? Pero es distinto una elección con soberanía, no sé si se me entiende el matiz. ¿Ya? Yo tengo un predio, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que yo sea dueño de un fondo, de una parcela de agrado, ya, de lo que fuera. Y yo se lo vendo a un particular o a una institución extranjera. Claro, yo le puedo vender ese terreno como quien vende una casa, ¿cierto? Una casa, un predio, un terreno. Pero yo no le puedo conceder la soberanía que ese terreno sea, ¿verdad?, desde el punto de vista del Estado de nuestro país. No puedo, porque yo soy un particular. Bueno, los pascuenses alegan eso, que esa incorporación está mal hecha en su origen, porque ellos siempre lo entendieron como una suerte así como venta bien raíz, no como una acción con soberanía. Bueno, la verdad es que es bien complejo el tema para ellos, digamos, porque es bien difícil que ellos puedan constituir un país aparte, digamos, ¿no? De hecho, ellos originalmente y todavía se deciden como el reino Rapa Nui, porque tenían su rey, tenían su autoridad, tenían su poder legislativo, los consejos ancianos, por ejemplo. ¿Mm? Entonces hay una tradición ahí, pero la verdad es que la población Rapa Nui estaba muy diezmada. Antes fue invadida por los incas, fíjense, ¿ya? Y gran parte de los Rapa Nui fueron llevados en calidad de esclavos al Perú, lo que hoy día es Perú, antes del dominio chileno, bastante antes, y español, etcétera. ¿Ves? Entonces, por ahí, por el comienzo del siglo XIX, en un momento dado leí que la isla, en cuanto a nativos, no quedaban más de 80, ¿no? Bueno, a algunos se les logró retornar desde Perú, etcétera, y después la población autóctona eh, se recuperó, digamos. ¿Mm? Bueno, los Moai, la verdad, que hoy día se dice que son representaciones de antepasados, antepasados de los isleños. Los Moai que están en fila al lado de la playa, ustedes se fijan que tienen como un sombrero acá, ¿no es cierto? Como un gorro grande. Ya, hoy día se cree que ese sombrero no es un sombrero, es la idealización de un moño, una suerte de moño con el pelo, que lo representaban así, ¿ya? Y ese sombrero o moño o lo que fuera, ¿verdad? Representa realeza, realeza.
una vista aérea de Rapa Nui. ¿Ya? Imágenes, ¿verdad?, de esta hermosa isla, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿cierto?, un Aju. Aju es un centro arqueológico, antropológico, ¿ya? Aju. Casi todos los Aju, es decir, estos centros arqueológicos, ¿verdad? Los Moai están mirando hacia la playa, excepto uno. Hay uno que está mirando hacia el interior. Los bailes, esto probablemente sea la idealización de la carrera del Manutara, ¿ya? Un pájaro milenario, ¿verdad? Los cuales los principales guerreros de la isla van una vez al año, se esfuerzan por ir a capturar su huevo, el Manutara, ¿ya? Bailes típicos, ¿verdad?, de la isla de Pascua, muy hermosos, coloridos, rítmicos y sensuales, ¿ya? El sausao, por ejemplo, el tamuré, aunque el tamuré es más tahitiano que pascuense, ¿ya? Que Rapa Nui, el tamuré. El sausao es más autóctono. Ya, llegamos al pueblo mapuche, que ya lo he referido ya varias veces en esta exposición, ¿cierto? Eh, ahí yo coloqué mapuches o araucanos, pero sépanlo, yo creo que ningún mapuche en la actualidad acepta que se les diga araucano, por muchos motivos. Araucano era la denominación que los españoles hicieron de este pueblo. Y más encima a partir de una mala entonación, pronunciación de su nombre, ¿ya? Porque se dice que el nombre araucano o arauco viene de la deformación de rasco, rauco, que significa tierra gredosa, porque esa zona, ¿verdad?, la tierra es bastante gredosa, arcillosa. De ahí, imagínense, de ese error de pronunciación, vendría de rauco, vendría arauco, y de arauco araucano, ¿verdad? Pero ellos asimismo son los mapuches, gente de la tierra. Es la etnia más numerosa de llegada a los españoles, alrededor de 1 millón de personas, y continúa siendo la más numerosa. Según el censo del 2012, hay 604.349 mapuches. Habitaban desde el río Limarí hasta las islas del archipiélago de Chiloé. Según su ubicación geográfica, los historiadores chilenos los denominaban picunches o gente del norte, hoy desaparecidos, como pueblo por su mestizaje con los mapuches, perdón, con los colonizadores europeos. ¿Ya? Claro, porque el pueblo picunche o el grupo picunche no se extinguió por muerte violenta, por guerras, por conflictos, no. Los picunches se extinguieron o desaparecieron como pueblo, por lo menos su identidad, a partir del mestizaje. Prácticamente se fue tanto el mestizaje con el elemento europeo, ¿verdad?, español, que fueron desapareciendo. O muchos de estos picunches, a la fuerza, algunos de buen grado, tal vez otros, adoptaron tempranamente los ropajes, era el idioma español, lo cual de origen a la población chilena del Valle Central. Por eso yo les digo, muchachos, es muy difícil, de verdad. Es prácticamente una osadía decir, por ejemplo, ya yo no tengo sangre indígena en mi vena, por ejemplo. Yo soy descendiente europeo 100%. La verdad, insisto, es una osadía porque, a ver, el árbol genealógico de cada uno de nosotros se empieza a perder más o menos como la cuarta generación hacia atrás, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, ya. Y lo más probable que ahí haya elementos, ¿cierto?, del mestizaje. Por lo tanto, lo más probable es que casi todos los chilenos tenemos un momento sangre indígena. O sea, somos un pueblo mestizo, en ese sentido. ¿Ah? Los huilliches son gente del sur, mapuches propiamente tales, ¿verdad?, quienes forman el grupo más numeroso de la población mapuche. Claro, porque también, y eso también llevó a una confusión, ¿eh? Los mapuches o los españoles designaron araucanos a los mapuches, suena como lengua, que vivían entre el Biobío y el Tolten. Eso los españoles hicieron araucanos. Y a esos mismos, por fuerza de distintos autores, le empezaron a decir mapuches, a ellos. Repito, a los indígenas que vivían entre el Biobío y el Tolten. Pero ocurre que no, que mapuches eran todos los indígenas que vivían del Choapa a Chiloé. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde viene el tema, porque uno dice, el pueblo mapuche de la zona de Arauco, o la zona, ¿cierto?, de Temuco. Claro, eso fue un grupo mapuche, pero había otro grupo mapuche como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Los huilliches, que vivían gente más al sur, tanto en tierra firme como en la isla de Chiloé, ¿verdad?
Los lafkenches, grupo mapuche que vivía cerca de la costa, los únicos que practicaron el tema de la pesca, porque generalmente los mapuches fueron más bien de interior, y los pehuenches, gente del Pehuen, que ya más o menos yo lo había ya explicado, ¿verdad? Que venían desde el también territorio Allende los Andes, ¿no es cierto? Atravesaron la cordillera y se mapuchizaron, se mezclaron con los mapuches, adoptaron su idioma, su religión y parte de su organización social. Aunque los pehuenches, gente del Pehuen Opinión, que era su principal alimento, ¿verdad? Bueno, ellos eh, tenían comunidades más pequeñas, por lo tanto, nunca desarrollaron, por ejemplo, esta estructura que está en el siguiente párrafo. ¿No? Ellos llegaron, ¿verdad? Familias, lobos, como quedaron ahí nomás, porque en los Pehuen eran menos, ¿cierto? Pehuen o gente del Pehuen Opinión. ¿Mm? Las familias extendidas en mapuches, así como comunidades surgidas a partir de las reducciones, reciben el nombre de LOV, es decir, un conjunto de familias de lazo sanguíneo formaban los LOV, o LOF con F. Varios LOV o LOF formaron grupos de familias o clanes llamados regues. Y varios regues conformaron, no siempre, para algunas circunstancias más bien casi bélicas, los ayarregues. Los ayarregues. Entonces, la familia, conjunto de familia, un LOV, conjunto de LOV, regues, conjunto de regues, ocasionalmente, circunstancialmente, ayarregues. Esa era como la organización, ¿verdad? De los mapuches, es decir, de local, puntual, familiar, nuclear a una ya más grande. Por eso que fue tan difícil para el elemento hispano derrotarlos, muchachos. Fue muy difícil porque ellos no tenían un rey, no tenían la autoridad, no tenían, por ejemplo, una autoridad central, por ejemplo, como tuvieron los incas. Muchachos, muchachas, damas, caballeros, ¿hasta aquí alguna consulta o algún aporte de lo que le he podido comentar? ¿Alguna duda? Pregúntenlo, no hay ningún problema, todo lo contrario, es un agrado. De la otra etnia, por ejemplo, que pasamos antes, alguna vocación, ¿verdad? Perfecto. Seguimos entonces. Muy bien, pues. Bueno, ahí de verdad una evolución del territorio del pueblo mapuche. Miren, originalmente el pueblo mapuche era bioceánico, iba desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se dice que es como un origen mixto, porque claro, el pueblo mapuche chileno se originó en esta oleada que llegó desde lo que hoy es Argentina. Pero gran parte, paradójicamente lo que voy a decir, gran parte del actual pueblo mapuche en Argentina se originó desde Chile, ¿ya? Como yo se lo he comentado, ¿ya? En tiempos de Chile republicano. Y ahí se fue la migración de nuevo hacia Argentina. ¿Ya? Profesor, Río Negro, bueno, territorio. profesor, no Y ahí como molesto. se empieza a reducir drásticamente el territorio mapuche. Cuando llegan los españoles, ¿verdad? En 1536, prácticamente después 31 con Valdivia, ¿verdad? El pueblo mapuche ya desde el norte chico hasta Chiloé. O sea, bastante más grande, más extenso que la pura Araucanía, ¿verdad? Pasado el tiempo y con la guerra de Arauco, ¿verdad? Con la conquista ya asentada, se produce esta suerte de frontera. ¿Cierto? Los mapuches que quedaron al otro lado del Biobío, y a esos que hoy día nosotros llamamos mapuches, ¿verdad? Establecieron como, por así decirlo, su estado aparte, que durante el gobierno de Ambrosio Higgins, la corona española, ¿verdad? Les concede y les reconoce su condición de reino vasallo. Por eso que firmaron tratados. Era bien curioso, ¿eh? Era los parlamentos, digamos, ¿ya? Ambrosio Higgins fue uno de los que más estableció, Marqués de Baires, otros. Bueno, estos parlamentos eran uniones, generalmente en torno a festividades, en donde corría raudales la cosecha de maíz. Bueno, pero además de eso, de beber y comer, celebraban acuerdos, generalmente de paz. Y había una ceremonia muy interesante, ¿eh? Porque tenía todo su simbolismo. Tomaban las armas y las enterraban. La lanza, el arcabuz, ¿no es cierto? La boleadora, el casco del español, etc. Tomaban eso y lo enterraban, como a simbolizar que la guerra se había terminado. ¿Te das cuenta? Bernardo Higgins, en la Constitución de 1822, le ratifica
a los mapuches esa categoría, ¿ya? Como de una nación de estatus especial dentro de Chile, Bernardo O'Higgins. Bueno, ahí se me ocurre, ¿verdad?, que don Bernardo O'Higgins hizo eso a partir de dos cosas. Uno, continuar la obra de su papá en ese aspecto, darles autonomía, por así decirlo. Y por otro lado, don Bernardo, ¿verdad?, tuvo él, en su niñez, en sus primeros años, ¿verdad?, estuvo en contacto directo con los mapuches. Contacto directo. De hecho, él fue a un colegio mapuche, colegio de naturales. Eso quedaba en Chillán. Se dice que don Bernardo O'Higgins, fíjense, aprendió a hablar primero mapudungún que castellano. Lo que es la cosa. Lo que es la cosa. Bueno, después esto empieza a cambiar, ¿verdad? Empieza el proceso de pacificación de la Araucanía o ocupación de la Araucanía, porque la verdad es que fue más bien una invasión, ¿no es cierto? Y después el territorio mapuche como está hoy día, aunque hoy día es un error ya decir territorio mapuche, porque esto es parte de la soberanía de Chile, ¿cierto? Y ese fue el temor que motivó a militares, tres militares específicamente, don Basilio Urrutia, Cornelio Saavedra y Gregorio Urrutia, que fueron los que dirigieron la ocupación de la Araucanía. Es mi deber decírselo, ya, porque también ha sido polémico por ahí. O parece que ya lo dije ya, disculpe si me repito. Al Manuel Baquedano, este caballero de la estatua de Santiago, que han tratado de tumbar varias veces, claro, él participó en este proceso, ¿ah? Pero en ningún caso fue su dirigente. Fue un militar más que participó en eso, digamos. Y además que en ese tiempo su rango era menor. Pero otros tres sí. Y también un tema muy importante y que motivó a la ocupación militar chilena fue la aparición de un ciudadano francés, don Auriel Antoine de Tounens, que se hizo proclamar por los loncos mapuches rey de la Araucanía y de la Patagonia. Porque él señalaba, ¿verdad?, que los mapuches tenían derecho a tener un estado independiente. Y en ese contexto él le ofreció, ¿verdad?, por así decirlo, pelear por su independencia o hacer valer su independencia, pero que lo proclamaran rey a él, a Auriel Antoine de Tounens. Auriel Antoine de Tounens, rey de la Araucanía y de la Patagonia. Le fue a tomar a don Auriel Antoine porque a poco andar fue capturado por el ejército chileno eh, y fue declarado loco en Santiago. ¿Ya? Claro, fue declarado loco, lo encerraron en un manicomio incluso, cuando él no estaba loco. ¿Ya? Pero después el embajador o cónsul de Francia en Chile logró su libertad, ¿verdad? Y lo enviaron de vuelta a Francia, ¿cierto? Pero aun cuando, a pesar de los estrafalarios o de los, no sé, pues, desafortunadas de su aventura, la aparición de Ariel Antoine de Tounens provocó que el Estado chileno se preocupara y ahí empezó lamentablemente la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Bueno, el idioma mapuche, ¿verdad? Mapudungún. El idioma es mapudungún, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mapuche es el gentilicio. Profe, una Sería mal pregunta. dicho, ¿verdad? Mapuche como idioma. El idioma es mapudungún o el idioma de los mapuches. Bueno, mapudungún, como dice ahí. Significa literalmente habla o lengua de la tierra. De la tierra. ¿Ya? Idioma de los mapuches, un pueblo amerindio, ¿verdad? Bueno, ya lo llamamos tanto en Chile como en Argentina. Ya, su número de hablantes activos se estima entre unos 100.000 a 200.000. Y el número de hablantes pasivos alrededor de 100.000 personas más. ¿Qué diferencia existe entre hablante activo y hablante pasivo? El activo domina la mecánica, la lógica, la morfosintaxis del idioma, ¿verdad? Es decir, habla, piensa o puede pensar en ese idioma. En cambio, el hablante pasivo lo entiende nada más. La mayoría de nosotros, como sale en ese cuadro, ¿verdad? Hay palabras, topónimos, elementos de la vida diaria que son de origen mapudungún. Les cuento, cabrón, un cawin como sinónimo de rumor, ¿no es cierto? Rumor, copucha, bueno, eso es mapudungún. Charquicán, ese plato con zapallo, papa, ¿verdad? Algunas personas le ponen un huevito arriba, bueno, ese plato tan nuestro es, la palabra charquicán es mapudungún. La chaucha. Chaucha no se usa mucho en la actualidad. Chaucha es como decir, por ejemplo, moneda de poco valor, no sé, pues ando con puras chauchas. Eso es chaucha, como poco dinero, ¿verdad? También es mapudungún. Copucha, o sería ahí como sinónimo de cagüín. Aunque cagüín también se usa para decir fiesta. Fiesta. Eh, Mi madre, por ejemplo, me contaba que en su juventud ellos organizaban fiestas diurnas y le decían malones, los famosos malones de los años 60. Los malones, ¿verdad? La palabra malón es de origen mapudungún,
pero no significa fiesta. El Malón era un ataque militar de los mapuches contra los españoles. Pero después derivó, ¿verdad? Y fue como una fiesta juvenil, los malones, o el malón. Curanto, ¿no? Curanto es un plato muy de Chiloé, ¿cierto? Que contiene marisco, ¿verdad? Eh, elementos de tierra, cerdo, vacuno, etcétera. Bueno, un cocimiento da origen a un caldo muy rico, ¿verdad? Muy reponedor. Bueno, el curanto, la palabra curanto también es mapudungún. Felpa, ese género más o menos grueso, ¿cierto? Elegante, la felpa. Muchas veces antes se utilizaba la felpa para confeccionar lo que hoy día nosotros llamamos peluche, ¿no es cierto? El osito de felpa. Bueno, también es mapudungún esa palabra. Nuestra popular y, no sé, humorística, guata. Guata. Es un chilenismo, ¿ah? En ningún país extranjero, ¿verdad? Dice guata. La panza, la barriga, dicen otros. Entonces nosotros es guata. Cuando nuestro abdomen está un poquito abultado. Pero eso es la guata, eso también es mapudungún. Wincha, aquella cinta que nos permite medir, ¿no? ¿Verdad? La wincha de la ropa. Bueno, guarén, este ratón grande que nos provoca asco o miedo. Quiltro, ya, aquí un detalle. Quiltro no es un... La palabra original, quiltro, también en mapudungún, es con K y con U. Quiltru. Quiltru. ¿Ya? Pero el quiltru, que después de origen era quiltro, no era un perro mestizo callejero vagabundo, ¿no? El quiltro, ¿verdad? Era una raza de perro propia de los mapuches, ¿cierto? Que era así como blanco con negro, así como con anteojos negros. Yo digo que el Doki, el perrito Doki de la caricatura, tal vez, ¿no es cierto?, el Droopy o el Snoopy, uno de esos perritos, son blancos con negro. Yo creo que ahí el autor, ¿verdad?, de la caricatura debe haber visto un quiltro original, porque son muy, muy similares, los colores por lo menos, ¿ya? Ese perrito que está ahí en la imagen no es un quiltro, eso no es un quiltro. Ya, la ruca como la vivienda de los mapuches, y el ulpo. Ulpo, ¿verdad? Un alimento en base a harina tostada con agua. También espeso, potente, fuerte. Hoy día ya está bastante en desuso. El ulpo, la frase antigua, ¿verdad? Que uno lo atribuía a niños de poca personalidad, mamá quiero ulpo. El ulpo, ¿verdad? Es un contexto mapudungún. Consultas, chicos, preguntas, aportes, o alguna otra palabra que también ustedes piensan o que pensaron que podía ser de mapudungún. ¿Ninguna? El trigo, profe. Nombre, por ejemplo, de los lugares. Quillota es mapudungún, Pocochay es mapudungún, Curicó, Temuco, Curacautín, Lautaro, Melipilla, Vitacura. Todos son nuestros nombres mapudungún, pues, chicos. Lautaro ¿Ya? igual. Acá cerca, Mauco. Mauco, ¿verdad? Es mapudungún. Giu mapudungún. Entonces, está presente el idioma de nuestros ancestros, ¿verdad? En nuestro día a día, pero lamentablemente, putaendo, río de piedra significa, putaendo, ¿verdad? Pugochay, canto de rana, boco, ¿verdad? Boco era madurar lentamente, algo así. Mayaca, rodeado de huertos, Mayaca, etcétera, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos del mapudungún hoy día. Mapocho, ahí no les voy a mentir, para que no sé qué significa, pero Mapocho, el río Mapocho de Santiago es Mapudungun la palabra. ¿Ya? Elementos también de la cultura mapuche, ¿cierto? Damas, probablemente las machos con sus culturas, un culturno, ¿verdad? Abajo, más destacado, ¿verdad? Y al lado de la bandera mapuche, que se mantiene, hoy día aparece mucho la bandera, incluso tiempo atrás, ¿cierto? Llamaban a no izar la bandera chilena en determinadas festividades, sino que la bandera mapuche. Yo digo que ambas, por último, ¿eh? Porque de hecho, fíjate, los patriotas en 1811, con José Miguel Carrera, el primer escudo nacional, el primer escudo que tuvimos como país, tuvo mapuche en su presentación, ¿verdad? O mapuche, hombre y mujer, Profe, claro, escucha. y una columna entre medio. Profe,
Claro, se podría discutir que esos mapuches estaban bastante idealizados, ¿verdad? No corresponden un poco a los rasgos anatómicos de esta hermosa altiva Parece y que su no, fibra porque yo étnica. le dije y no contesta. Ya, los pueblos Sí, no escucha, extintos, parece. pueblos que ya no existen como tales porque por distintas razones Profe, no se han escucha. ido extinguiendo. Los Profe, changos ahí, ¿no se ¿verdad? escucha? Parece Los picuchos, gente del No, no norte, escucha. esos son los changos, Profe, ¿no No escucha. escucha? con sus botes o catamaranes de cuero de lobo inflados, ¿verdad? Sí, ha sido así de lejos parecido a los bananos, ¿ah? Esto que hoy día es en turismo, cuando está en tiempo de normalidad, la gente lo usa. Los picunches, gente del norte, estos se mestizaron con los españoles. Acá los pero no escucha a tehuelches nadie, o pues ni ella alacalufes, tampoco ¿cierto? parece. Claro, por ejemplo, aquí, ya, este ejemplo es como el mapuche actual, ¿no es cierto? Aunque ahí dice 2003. Ya, ahí tenemos, ¿verdad? Sería, ¿no es cierto?, de la zona de Biobío hasta la zona de Chiloé. ¿Ya? Esto sería como de la Concagua o del Choapa a Chiloé. Esto es como similar estos dos. ¿Ah? ¿Mm? Y esto aquí más al norte todavía, pero esto sería otra zona de Copiapó. Entonces, todo esto fue la evolución. Pero el origen remoto era este, ¿ya? Desde el Océano Pacífico al Atlántico. Ya. ¿Qué otra pregunta quedó pendiente? Dígame nomás. ¿Alguna otra pregunta? No. Pregunto si Lautaro también era un idioma. Haciendo huevos, sí. ¿Ya? O sea, el nombre Lautaro es la deformación española de Leftreru, ¿ya? De Leftreru, ¿ya? El nombre original de él era Leftreru. Y los españoles, ¿verdad? Al escucharlo y a no poder pronunciarlo de forma correcta, quedó en Lautaro, ¿ya? ¿Qué otra pregunta? Dígame nomás, aprovechemos. Esas fueron las únicas preguntas, profe. Ya, es que me dijeron que era un montón, por eso me dio como cosa. ¿Sabes lo que pasó delante, verdad? Yo bajé mucho el volumen de les cuento, de mi computador, por eso no les escuché. Les pido las disculpas del caso, ¿ah? Claro, yo bajé el volumen de mi computador, porque me está retumbando mucho y ahí por eso no les escuché. Mis excusas. Profe, Eh, una Vamos a consulta. silbar ya, profe. El dígame. trigo, el trigo igual es del mapuche, ¿no es cierto? No, el trigo es europeo, europeo, Mm, ¿ya? mm. El maíz es de esa zona, Ese, claro, ese, maíz, claro. perdón. El maíz, sí. Ese Ah, es ya. claro. De hecho, bueno, ellos hacían chicha Y claro. hasta el día de hoy, por lo menos, yo sé que siembran eso, trigo, maíz, esas cosas en las tierras ya, por lo menos en Lautaro. Claro, claro, y de hecho, por ejemplo, hoy día se sabe más o menos el cerro donde estaba como a ver, por así decirlo, los dominios de Cariñancu. Cariñancu era el papá de Lautaro, un jefe local, que dominaba como una loma así. ¿Ya? Y más o menos se conoce el lugar donde habría nacido Lautaro. Lautaro fue enviado, miren, como rehén a Pedro de Valdivia, y fue su caballerizo. Y después le tomó un gran odio porque vio todas las ejecuciones que hacía Valdivia. Por ejemplo, en un momento dado le cercenaba nariz, oreja, para provocar escarmiento. Entonces Lautaro empezó a acumular como odio en contra de Pedro de Valdivia. Y en un momento dado, él se escapa del campamento español, vuelve a la zona originaria de él y después se transforma en su peor enemigo, al punto que la batalla de Tucapel, donde Valdivia muere, ¿verdad? Los mapuches fueron capitaneados por Lautaro. Claro, capitaneados por Lautaro. Ahí donde se dice que a Valdivia, hay dos versiones, una que le dieron de beber oro derretido en la boca, ¿no es cierto? Como tenía tanta sed de oro, ya, toma oro. Le habían dado oro derretido, aunque eso fue como una leyenda. Y la otra versión, que es como la más histórica, ¿verdad? En que se dice que a Valdivia lo matan de un mazazo en su cabeza. ¿Ah? Pero el que mandaba el ejército mapuche, o las tropas mapuche, fue Lautaro, Leftreru, para los mapuches. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas?
sigamos. Ya bueno, se lo dije, ¿verdad? Aquí las etnias que desaparecieron, estos changos, picunches, tehuelches o aonique, y los Selnam, Selnam u Onas. Ellos también desaparecieron, y contra ellos, de verdad, a mí me van a disculpar, ¿ah? Pero el mayor genocidio que hizo el Estado de Chile, en complicidad con el Estado argentino y con particulares de ambos países, fue contra los Selnam. El genocidio ahí fue prácticamente absoluto. Si los borraron de la faz de la tierra, porque los Selnam, ¿verdad? Como antes el hombre blanco le había perjudicado su comida natural, que eran los guanacos, ¿verdad? Ellos comían o mataban ovejas, y por eso los exterminaron. Y ¿Qué algunos los llevaron. significa guanaco, profe? Guanaco, el animal, pareció a la llama, pareció a la llama, como un camello americano, así, sin coroa, así, el guanaco. Ah, pues se llama guanaco porque tira agua. El... Claro, es que hay un mito que dice que el guanaco escupe, es decir, escupo. Entonces el guanaco, ¿verdad? El vehículo de carabineros que antidisturbios, ¿verdad? Al tirar esa, hace la asociación, digamos. ¿Ah? Bueno, ahí ¿cierto? Esta diapositiva, las culturas que subsisten y las extintas. ¿Ya? El Selknam, que, como dije recién, fue motivo de un tremendo exterminio, muy cruel, ¿verdad? Etcétera. Inenarrable. Ah, el tema de rapidito, los zoológicos humanos, ¿cierto? Fitzroy, el capitán que trajo a Charles Darwin, ¿cierto? Él lleva a Inglaterra Selknam, y allá eran exhibidos como un zoológico, o sea, como animales, como bestias. Eso fue cierto, en una feria de exposición ahí en Londres. ¿Ya? Bueno, ahí quedan, ¿no es cierto? Bueno, estas ya están a su disposición ahí en el grupo, estas preguntas de aplicación, formativo, estas quedan en el cuaderno, y estas son las preguntas esenciales que me tienen que mandar a mis chicos, chicas. Como ustedes son la última clase de la semana de todos los cursos, yo ahí me permito darle un poquito más de plazo. Puede ser entre lunes y martes de la próxima semana. ¿Ya? Según ustedes quieren trabajar en el fin de semana, ¿verdad? Y mandarla para que no se olvide, puede hacerlo, pero yo me comprometo después a responderla el día lunes a primera hora. ¿Ya? Consultas, dudas, últimas preguntas. Juanita preguntaba por unos Selman que se fueron a unos circos europeos. Eso, los zoológicos humanos. ¿Mm? Fueron llevados, ¿verdad? Para ser exhibidos, Juanita, en una feria de exposición. Esto aparece narrado en uno de los libros de este señor que está muy de moda ahora, en la historia Baradit. oculta de Chile, Baradit, sí, Baradit. Ya. Es importante eso rescatar ese punto. ¿Ah? Esto fue ocultado realmente. ¿Eh? Aunque en ese caso específico hay que decir lo siguiente: quien llevó a los Selknam para allá no fueron chilenos, fueron ingleses. Los ingleses han cometido tantas barbaridades, fíjate, que como que han pasado siempre piola, como que la gente tiene más mala a los estadounidenses. Pero te digo, Inglaterra, que es más antiguo de Estados Unidos, tiene harto que pedir perdón a todo el mundo, digamos, por las barbaridades que han hecho Inglaterra. ¿Eh? ¿Alguna otra consulta? ¿O ya vamos concluyendo, chicos, chicas? La pregunta esencial, de verdad, me la envían. Voy a dejar de compartir para poder ya despedirme aquí face to face, entre comillas.